Este 14 de julio, la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción presenta el evento Extendiendo las opciones en anticoncepción. En él, la doctora Luisa Fernanda Moreno Benavides expondrá el tema Impacto del dienogés en beneficios no contraceptivos. Este evento será moderado por el doctor Luis Hernández. Organiza ALA, Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeon Richter y sus productos Levocert 1, Levocert 2, Sivilla CD, ENRA. Este evento será transmitido vía la plataforma virtual Webinar Jam. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo, debe tener 10 megabits. Puede utilizar este enlace para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Hacer un test de su velocidad de Internet vía link. Necesita una computadora, laptop y o celular conectado a Internet. Confirmar que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas y o videojuegos. Entrar a la plataforma especificada por los organizadores con el link enviado a su email. Si en algún momento se frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde hacer sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Organiza ALA, Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeon Richter y sus productos Levocert 1, Levocert 2, Sivilla CD, ENRA. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del Dr. Ricardo Martín, director médico de Gedeon Richter, Health is Your Mission, Colombia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar presentes en este ciclo de webinars de Gedeon Richter y en este día Gedeon Richter, Colombia y Latinoamérica. Este ciclo de webinars que ustedes están asistiendo son temas muy importantes, muy interesantes e innovadores, de tal manera que, dando las gracias a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y en especial a los expositores, les doy la bienvenida a este ciclo de webinars y esperamos que sean de su agrado y que sean muy útiles desde el punto de vista académico. Muchas gracias. Las palabras de apertura están a cargo del doctor Alejandro Paradas Cava, presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Muy buenas noches, distinguidos colegas y amigos de toda la geografía de nuestra América Latina. La Asociación Latinoamericana de Anticoncepción se viste de gala esta noche, dándole continuidad a uno de sus principales objetivos, que está dirigido principalmente a la educación médica continua. En esta oportunidad iniciaremos esta serie de actividades en las cuales podemos compartir con distinguidas colegas conocidas por todos nosotros temas de mucha relevancia, de mucha importancia y de interés para nuestra práctica diaria. En esta oportunidad le hemos titulado a esta actividad Extendiendo las opciones de anticoncepción. Por demás, es nuestro deber agradecer a la empresa Gedeon Richter la oportunidad que nos permite para poder compartir con todos ustedes. Disfrútenlo. Organiza ALA,
Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeon Richter y sus productos Levocert 1, Levocert 2, Sivilla, Sivilla CD, ENRA. Es ginecobstetra de la ciudad de Cali, sobresaliente en sus estudios de residencia y representante por Colombia de la Association of Trainers in Gynecology and Obstetrics, autora de múltiples publicaciones de la especialidad y de varios capítulos de libros de la misma, así como conferencista en varios congresos internacionales. Es docente de la Universidad Javeriana y de la Universidad Libre de la ciudad de Cali. Es por ello que hoy nos habla del impacto del DNOGES en beneficios no contraceptivos. Recibimos a la doctora Luisa Fernanda Moreno Benavides. Buenas noches para todos ustedes. Primero que todo, quiero felicitar a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción y a su presidente, el doctor Alejandro Paradas, por este espacio académico tan importante que nos ha brindado, por permitirme la oportunidad de participar de él como en el panel de los expositores, lo cual para mí es realmente un orgullo y un privilegio. Y segundo que todo, quiero desde Colombia mandarles un caluroso saludo y un abrazo muy grande para todos. Agradecerles a ustedes como invitados para que estén en un momento como estos. Yo sé que los horarios y es complicado sacar tiempos a veces para prepararnos, pero estos momentos hay que aprovecharlos y realmente son muy importantes. El día de hoy he tratado de condensar en esta presentación el impacto que tiene una molécula anticonceptiva muy conocida como el DNOGES y cuáles son sus beneficios justamente como un método, no en el momento de anticoncepción, sino como todos sus beneficios adicionales. Recordemos que es importante para una paciente que yo le brinde unos beneficios adicionales, como en este caso lo vamos a ver. Sin embargo, no puedo sacrificar esa eficacia, esa seguridad que tiene el método por brindarle un beneficio adicional. Es por eso que he tratado de mostrarles a través de la evidencia cuáles son esos beneficios que puedo ofrecerle a mi paciente sin sacrificar justamente esas variables que son tan importantes para ella y para nosotros como médicos tratantes, como ginecólogos. Entonces, a lo largo de la conferencia vamos a ver cómo la molécula de DNOGES puede brindar a la paciente el manejo sintomático principalmente en algunas patologías como ovario poliquístico y endometriosis, que son patologías que, como todos sabemos, no tienen un tratamiento específico, pero que si yo modulo sus síntomas y le explico a mi paciente que puedo lograr un adecuado control con beneficios, por ejemplo, sobre su piel, sobre cabello, sobre su ciclo menstrual, pues estoy ofreciéndole una mejoría en la calidad de vida de estas pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que existe un alto índice de inasistencia laboral, de abandono de tiempos escolares o de espacios escolares para nuestras pacientes adolescentes también. Efectos sobre piel y cabello que pueden generar complicaciones en la autoestima y en el desempeño normal, en la calidad de vida normal de nuestras pacientes. Entonces, cuando yo puedo entender que le puedo ofrecer algo más a la paciente que está buscando un método anticonceptivo o un control de su ciclo, pues vamos a darnos cuenta a lo largo de la conferencia que puedo ofrecerlo con mucha tranquilidad. Esto es simplemente un recorderis de que cuando yo me enfrento ante la decisión de un método anticonceptivo, pues tengo que tener en cuenta qué está esperando esa paciente respecto al método que yo le voy a brindar. Debo saber qué tipo de paciente es el que con el cual estoy tratando y qué le voy a tratar. Pero sobre todo debo tener en cuenta que sea un método seguro, que sea eficaz y que permita el cumplimiento de la expectativa de la paciente, no solamente respecto al método como tal, sino también respecto a su propia expectativa obstétrica. Si la paciente tiene planes de un embarazo próximamente o tiene aplazada su maternidad para mucho tiempo más
Y para eso es importante que yo conozca muy bien al paciente y le brinde adecuadamente la información que le debo brindar, ya que muchas de nuestras pacientes en Latinoamérica se informan o de internet o de sus compañeras de trabajo o de sus compañeras de colegio o de sus compañeras de universidad, lo cual hace que las pacientes traten de generalizar el método. A mí me sentó bien, entonces de pronto a ti también te sienta bien. Pero si yo como médico tratante y como ginecólogo le puedo brindar el mejor método, evitando riesgos, entonces pues será mucho mejor para la paciente. Y para eso existen unos criterios de la Organización Mundial de la Salud, los cuales vamos a tener siempre en cuenta a la hora de brindar un método anticonceptivo. Dicho esto, entonces, recordemos que existe unos puntos de acción de los métodos anticonceptivos, sobre todo de los orales combinados, que son los que nos atañen en este momento. El primero es a nivel del ovario, en el cual lo que buscan es inhibir la ovulación a través de la supresión del eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto hay un bloqueo a nivel de LH, FSH y GnRH, lo cual impide la ovulación y pone el ovario en un estado de quiescencia. Además, tenemos que hay un espesamiento a nivel del moco cervical, lo cual hace que este moco no permita el paso de los espermatozoides a través del cuello hacia la cavidad uterina. Tercero, tenemos otro punto de acción que es el endometrio, el cual se convierte en un endometrio delgado y hostil para una implantación en caso de que haya fecundación, lo cual es muy poco probable. Y adicionalmente, un punto donde actúa muy bien el dienogest, que es a través de las fibras musculares del músculo de la trompa uterina y sobre la fimbria. ¿Qué hace la progesterona? Hace que la fimbria y el músculo no tengan adecuada motilidad y por lo tanto no permiten un adecuado transporte del óvulo desde el ovario hacia la cavidad uterina. Por lo tanto, también así evita un embarazo. Aquí observamos una característica muy particular del dienogest, ya que es una progestina derivada de la C19 nortestosterona. Cuando hablamos de este metabolito, pues lo que podríamos pensar es que si es derivada de la nortestosterona, pues podría tener algún efecto androgénico. Y lo interesante entonces es que es una progestina híbrida y que no se comporta como androgénico, sino todo lo contrario, como un antiandrogénico. Y este es el primer punto donde vamos a actuar como beneficio adicional a la paciente que no está buscando embarazo y que además le puedo dar un tratamiento diferente a las enfermedades como ovario poliquístico y endometriosis, sobre todo ovario poliquístico. Entonces, cuando yo pienso en beneficiar a mi paciente en otros puntos diferentes a la anticoncepción, lo primero que tengo que tener en cuenta es que sí le estoy brindando un método anticonceptivo eficaz. Y esto es absolutamente demostrado por la medicina basada en la evidencia, la cual nos muestra cómo la molécula de dienogest combinada con bajas dosis de etinilestradiol puede tener una eficacia bastante importante, como observamos aquí. Estos son 4 estudios, ensayos clínicos en los cuales se incluyeron muchas pacientes. En el primero 2.290, en el segundo 557, en el tercero 431 y en el cuarto Zimmerman. Es un estudio que voy a traer a colación durante toda la presentación porque es muy importante, ya que tuvo en cuenta un número grande de pacientes, 16.087 mujeres, en las cuales se analizó durante 6 ciclos el uso del anticonceptivo oral combinado. En total, 92.146 ciclos. Y esto nos dio un índice de PER ajustado de 0.18. Es decir, que las combinaciones de etinilestradiol y dienogest tienen una eficacia anticonceptiva comparable a la de otros anticonceptivos con bajas dosis de etinilestradiol. Entonces, lo primero que debo saber es que no me estoy enfocando en los beneficios adicionales, sino que estoy entregando una molécula completamente eficaz para garantizar una anticoncepción adecuada. Aquí observamos cómo también le estoy ofreciendo a nuestra paciente, como miremos el seguimiento en el ciclo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en los cuales podemos observar
una diferencia entre el día en el primer ciclo y el último ciclo estudiado, en los cuales hay una disminución importante del sangrado intermenstrual, del spotting, y con una frecuencia de amenorrea entre 1 y 3% de los casos. Por lo tanto, también estoy garantizando un adecuado control del ciclo y una disminución del sangrado. Bueno, una vez tengo controlado el ciclo de la paciente y adicional a esto, tengo un buen método anticonceptivo, puedo empezar a generar un control en las otras variables que pueden estar dadas en pacientes, por ejemplo, como el ovario poliquístico y endometriosis. Entonces vamos a enfocar en este momento el tratamiento en ovario poliquístico. Recordemos que la enfermedad de síndrome de ovario poliquístico está diagnosticada por los criterios de Rotterdam, dentro de los cuales la característica primordial es que hay un estado de hiperandrogenización, ya sea bioquímica o clínica, asociada pues a la morfología poliquística a nivel del ovario. Esto simplemente para recordar que el acné está dado por un tapón de queratina que tapa el folículo. Esto genera un proceso inflamatorio a nivel local. Esta inflamación hace que haya mayor riesgo de infección por Propionibacterium acne, lo cual aumenta la inflamación y aumenta la lesión. Todo esto es potenciado por los andrógenos. He aquí la base del tratamiento. Debemos conocer esta fisiología para poder conocer el efecto que vamos a obtener si yo tengo un bloqueo a nivel de los andrógenos. Entonces, si yo bloqueo andrógenos, pues voy a disminuir esta cascada inflamatoria. Y este otro punto, que es la infección bacteriana, pues nos muestra la base del tratamiento del acné con el uso de antibióticos. Los estudios nos demuestran que cuando yo utilizo combinaciones de dienogest con etinilestradiol, puedo lograr un efecto similar al uso de los antibióticos tópicos disponibles para el tratamiento del acné, o incluso lo puedo utilizar en aquellas pacientes en las cuales han fallado el tratamiento de los anticonceptivos. Observemos acá que existen estudios fase 2 con alrededor de 12.400 pacientes que han demostrado que el uso de las combinaciones de dienogest con etinilestradiol son más efectivas que el placebo y pueden llegar a ser tan efectivas como las combinaciones con nomegestrona y ciproterona para el tratamiento del acné. Por supuesto, la paciente debe tener un seguimiento de los ciclos, principalmente al tercer mes y al sexto mes después de haber iniciado el tratamiento, para evaluar la necesidad y el uso del mismo. Aquí nos muestra en el estudio de Zimmerman, que les comenté al principio, con una cantidad muy importante de pacientes, cómo el 90% de pacientes a las cuales se les fue administrada esta combinación reportaron que tenían alguna mejoría. El 29% dijo que tuvo una curación de la enfermedad y 61% reportaron cualquier tipo de mejoría. Y cuando estudiamos y observamos el número de las lesiones inflamatorias, observamos que hay un cambio con una P estadísticamente significativo, tanto en el conteo de las lesiones inflamatorias como en el total de las lesiones. Por lo tanto, yo puedo con absoluta certeza decir que sí es un tratamiento que tiene un efecto sobre las lesiones del acné. Aquí observamos cuando se compara la combinación de etinilestradiol más dienogest y etinilestradiol ciproterona con el placebo. Este estudio se realiza durante 6 meses y observamos que la combinación con dienogest es tan segura y tan eficaz como el ciproterona, pero son mucho mayores que el placebo. Sin embargo, adicionales recomendaciones, como vamos a ver a continuación, nos dicen que el uso del etinilestradiol con dienogest es más seguro que la combinación con ciproterona, como ya lo vamos a ver a continuación. Aquí está el efecto metabólico y el por qué la paciente termina con menos efectos clínicos androgénicos. Y es que cuando se hace la evaluación de los niveles de testosterona, observemos cómo a medida que la paciente va avanzando en el uso del dienogest combinado con el etinilestradiol, obtiene una disminución importante de la testosterona sérica, tanto total
como libre, llegando a ser menos de un 68% respecto a la basal, y una disminución de dehidroepiandrosterediona del 32%, con una elevación en las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Esto se da porque la globulina pues va adherida a la hormona y por lo tanto ella disminuye a nivel sérico, porque va adherida a globulinas, pero en este caso pues ya no tiene el efecto biológico que cuando no está unida a las globulinas transportadoras. Acá observamos dos metaanálisis muy importantes, en el cual el primero, publicado en el 2014, compara la eficacia del uso de antibióticos versus píldoras anticonceptivas orales para el tratamiento del acné durante 3 y 6 meses. Se revisaron 32 ensayos clínicos controlados, en los cuales nos dice que el uso de antibióticos orales y las píldoras anticonceptivas son independientemente eficaces, o sea, se sabe que cada uno de ellos es eficaz para el manejo del acné, y que cuando utilizamos píldoras anticonceptivos, más o menos al tercer ciclo, los anticonceptivos ya están rivalizando con el antibiótico, y al sexto mes ya son equivalentes en eficacia al uso de los antibióticos. Por lo tanto, estos podrían ser el tratamiento de elección en pacientes con acné que, adicional a esto, desean planificar. Sería un método absolutamente seguro. Esto también lo confirma una revisión de Cochrane publicada en el 2012. ¿Qué reportaron las pacientes respecto a la seguridad de las moléculas? Entonces, el estudio de Zimmerman famoso que les estoy comentando hizo una entrevista de las 16.000 pacientes durante todos sus 6 ciclos estudiados, y encontró que durante los primeros 3 meses las pacientes reportan una muy buena satisfacción en un 47%, y 41% estaban satisfechas de alguna manera. Pero cuando se estudiaron después del tercer al sexto ciclo, el 60% ya estaban muy satisfechas con el método y 34% estaban satisfechas. Es decir, que la satisfacción general fue reportada como muy alta. Las pacientes estaban felices con el uso del anticonceptivo respecto al uso para el acné. Entonces, recordemos que esta molécula tiene efectos benéficos tanto sobre el acné, sobre la piel y también sobre el cabello. Esto lo demuestran también algunos estudios y algunas publicaciones, en las cuales, como vemos a continuación, cuando estudiamos 12 ciclos en pacientes que han utilizado 2 miligramos de Dienogest con 30 microgramos de vinilestradiol, se evaluaron durante 12 ciclos, es decir, 4.608 ciclos, y se hizo el análisis de los cambios que habían tenido acerca de manchas en la piel, cabello grasoso y acné. Y observemos cómo en el ciclo 12 la mejoría era muy importante, 91.4% respecto al acné, que ya vimos que esto está absolutamente demostrado. 53% demostraron menor cantidad de grasa a nivel del cabello, y 26.7% reportaron alguna mejoría sobre manchas en la piel. Por lo tanto, también sus efectos son benéficos. Cuando se realiza la encuesta de satisfacción a todas las pacientes, 77% manifestaron mejoría en el cabello grasoso, 81% reportaron menos problemas a nivel de la piel, y 90% se curó o mejoró del acné. Es decir, también la satisfacción para estos efectos fue muy alta. Esta es una publicación muy interesante con un valor estadístico muy grande, publicada por la doctora Tidy en la revista Fertility and Sterility del 2018, la cual nos trae al advenimiento la molécula de Dienogest como primera opción. ¿Por qué? Porque nos dice que el uso de 35 microgramos de tinilestradiol más ciproterona, acetato de ciproterona, que es lo que hemos venido utilizando para el manejo de pacientes con acné, ovario poliquístico, hiperandrogenización, pues no debería ser considerada como el primer método, debido a que el riesgo de eventos tromboembólicos es mayor que cuando se compara con el uso de Dienogest. Y adicionalmente nos permite ver
cómo es que el dienogest constituye como una molécula segura tanto en pacientes adultas como en pacientes adolescentes que tengan características clínicas de androgenización, tanto como diagnóstico como tal de ovario poliquístico o como alguna sospecha por el análisis clínico que podamos tener de este paciente. Entonces, para concluir respecto al síndrome de ovario poliquístico, ¿qué le estoy entregando como beneficios adicionales a la anticoncepción? Primero, le estoy permitiendo una mejoría en los signos de androgenización, tanto en piel grasa, acné e hirsutismo. Segundo, tengo un efecto sobre la piel similar y mejor que aquel de la ciproterona, con un menor riesgo de eventos tromboembólicos. Tercero, le estoy permitiendo una anovulación efectiva, lo cual hace que tenga una anticoncepción segura asociada a una quiescencia del ovario que permite controlar todos esos efectos metabólicos nocivos de la paciente con ovario poliquístico. Se constituye como una molécula nivel A en pacientes tanto adultas como adolescentes con ovario poliquístico, y además estoy logrando un adecuado control del ciclo y evito el sangrado menstrual abundante tan incapacitante y tan frustrante para la paciente. Aparte de todos estos beneficios en ovario poliquístico, que es el primero de los retos que tenemos como ginecólogos para abordar a nuestra paciente, tenemos un segundo beneficio no anticonceptivo muy importante y como una herramienta a nuestra mano para el manejo de pacientes con endometriosis, por el efecto que tiene esta molécula maravillosa sobre el tejido endometrial, ya que el tropismo por el endometrio es muy alto. Entonces recordemos que en endometriosis la característica principal es que hay un tejido endometrial que está ectópico, que está mal ubicado, pero que adicional a esto es un tejido que funciona inadecuadamente porque tiene distribución de los receptores de manera inadecuada y porque estos receptores tienen unas isoformas anómalas que hacen que no responda adecuadamente a la progesterona. Entonces, la paciente con endometriosis tiene una respuesta disminuida a la progesterona en el endometrio, tanto en el eutópico como en el endometrio ectópico. Y esto es uno de los puntos en los cuales se puede actuar el dienogest. Entonces, primero que todo, ya sabemos, inhibe la ovulación, estamos brindando anticoncepción. Y segundo, a nivel celular endometrial, tiene varios targets para el tratamiento. Primero, actúa a nivel de la célula del estroma endometrial. Segundo, actúa sobre las células del epitelio endometrial. Tercero, tiene un efecto muy importante en la resistencia a la progesterona de ese tejido endometriósico. Y cuarto, tiene una acción sobre la angiogénesis. Entonces, a continuación vamos a explicar cada uno de ellos. En general, entonces, lo que voy a tener es que tiene efectos directos sobre el endometrio, lo cual hace que la paciente tenga algún efecto también sobre su sangrado abundante, sobre el dolor y toda la sintomatología asociada a la patología como la endometriosis que todos conocemos. Entonces, primero, el efecto que tiene sobre las células estromales endometriales. Aquí observamos en este gráfico cómo de manera dosis dependiente y a medida que va la paciente exponiéndose al uso de dienogest, la tasa de proliferación endometrial, y esto es demostrado in vitro a través de la incorporación de 3-H-timidina en el DNA, pues la paciente, cuando le estoy dando esta molécula, lo que le estoy permitiendo es que no prolifere endometrio, ni adentro de la cavidad uterina, ni por fuera de la misma. Y por lo tanto voy a tener un efecto sobre el sangrado, también sobre el dolor que produce la enfermedad. El siguiente efecto es a nivel de las células epiteliales endometriales. Aquí mostramos dos estudios en los cuales nos muestra que su efecto es a nivel de la producción de prostaglandinas y ciclooxigenasa 2. Los dos estudios mostraron, como observamos aquí en este cuadro, cómo hay una disminución muy importante en la producción de estos mediadores inflamatorios. Recordemos que las prostaglandinas y ciclooxigenasa son mediadores del proceso inflamatorio de la patología pélvica, como la endometriosis asociada al dolor, congestión pélvica que esto produce. Entonces, si tengo una disminución en la producción de estos mediadores, pues el efecto va a hacer que haya
menor sintomatología respecto a la enfermedad. Este es un resumen del efecto que tiene la molécula de dienogest sobre la célula epitelial y la célula del estroma. Observemos cómo todo redunda en la disminución de interleuquinas, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, lo cual hace que la sintomatología de la paciente sea bastante menor. Su otro punto de tratamiento es a través de la resistencia a la progesterona. Ya dijimos al principio que hay una alteración en los receptores que hace que ese tejido sea resistente al manejo con progesterona y por lo tanto dienogest lo que hace es una especie de sensibilización de todo ese tejido, favoreciendo que los receptores y esas isoformas de receptores, sobre todo de progesterona, tanto a nivel eutópico como heterotópico, pues sean benéficos y permita sensibilizarlo y podamos tratar a la paciente de una mejor manera con la hormona, con la molécula pues como tal. Y a nivel de la angiogénesis también se ha demostrado in vitro en muchos estudios y en animales cómo cuando el tejido se expone al dienogest, pues hay una supresión significativa de la angiogénesis, la tasa de producción de vasos sanguíneos, de la red vascular, de la congestión a nivel vascular y del calibre de los vasos es mucho menor y por lo tanto esta es otra de las bases por las cuales la sintomatología puede llegar a ser mucho menor en la paciente con endometriosis y el tamaño de las lesiones pues disminuye al disminuir la red vascular. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica que tiene todo esto que les he explicado hasta el momento? Pues lo que hace el dienogest es que inhibe angiogénesis, funciona como un agente antiproliferativo directo de las células del endometrio, disminuye el grosor del endometrio, por lo tanto va a tener una eficacia comprobada sobre el sangrado menstrual abundante. Le estoy ofreciendo al paciente un buen control de su ciclo, que la duración del sangrado sea menor y que esos cambios pues van a generar también menor dolor, menor dismenorrea y los efectos secundarios adicionales que pueda llegar a tener la endometriosis. Eso lo han demostrado varios estudios. Ahora aquí observamos entonces, ya sé que sí es una molécula segura, que es una molécula eficaz, pero este estudio nos quiso mostrar cuál es la mejor manera entonces de ofrecer el tratamiento y comparó el uso de combinación de etinilestradiol con dienogest en su forma cíclica 21-7 o de manera continua. ¿Y qué mostró? Podemos observar aquí en la línea vertical, horizontal, observamos que se evaluó la escala visual análoga del dolor en la paciente desde el primer momento hasta el ciclo sexto. Y se les dieron a algunas pacientes método 21-7 y a otras método continuo. Observemos cómo al sexto mes de tratamiento continuo, la respuesta fue muchísimo mejor en pacientes con el régimen continuo que cíclico. Entonces, la respuesta es que aquellas pacientes con endometriosis con sintomatología florida, pues debo brindarles la terapia de manera continua y esto está demostrado por la medicina basada en la evidencia. Cuando se compara el dienogest versus levonorgestrel combinado con etinilestradiol en pacientes con endometriosis y quiero saber cuál es la mejor opción, esta publicación en mayo del 2021 nos muestra que ambos tratamientos son efectivos y son seguros para el tratamiento de la paciente con endometriosis. Sin embargo, aquellas pacientes que utilizaron dienogest además tenían una reducción significativamente mayor de las lesiones endometriósicas, del dolor y manifestaron mejor calidad de vida. Por lo tanto, la recomendación es, pues, si es posible utilizar el dienogest como primera opción. Este estudio, publicado en el 2022, nos hizo la evaluación del efecto de un anticonceptivo oral combinado en régimen de administración extendido flexible sobre la calidad de vida sexual y síntomas de dolor en las pacientes que tenían endometriosis profunda infiltrativa
y compararon aquellas que tenían adenomiosis y aquellas que no tenían adenomiosis. ¿Y qué nos mostró este estudio? Pues nos mostró que al cabo de 12 meses del uso del tratamiento, el efecto sobre sangrado uterino anormal, dismenorrea, dolor pélvico, dispareunia, disquexia y disuria fue muy importante, sobre todo en pacientes que tenían endometriosis profunda, infiltrativa y adenomiosis. Para ambos escenarios clínicos, el manejo a 12 meses fue muy benéfico. Sin embargo, fue mucho mejor en pacientes que tenían adenomiosis. Es decir, que aquellas que tienen endometriosis profunda más adenomiosis, pues van a tener aún un valor agregado adicional cuando utilizan la molécula combinada de dienogest con etinilestradiol, porque le ofrece mejor calidad de vida general al paciente y también en su respuesta sexual. Entonces, ¿qué puedo concluir del uso de etinilestradiol dienogest? En general, voy a lograr en la paciente un buen ciclo con una disminución en la intensidad del sangrado, disminución en la duración de la menstruación como tal y, por supuesto, si la paciente sangra menos, va a tener menor frecuencia de dismenorrea porque tengo un control también sobre la cascada inflamatoria y por lo tanto lo voy a indicar en aquellas pacientes que no tengan un adecuado control de su ciclo menstrual, que tengan sangrado abundante y que tengan alteraciones también a nivel androgénico sobre piel, acné e hirsutismo. Entonces, ¿qué puedo concluir de todo lo que les he dicho? Tenemos en una sola molécula, una molécula absolutamente segura con un índice de PER de 0,68. Que adicional a esto les ofrece a la paciente mejorías clínicas en piel, cabello, acné, con un efecto antiproliferativo a nivel endometrial que me permite una mejoría en la resistencia a la progesterona porque balancea la expresión de receptores de progesterona y estrógenos y todo esto en una molécula absolutamente segura. Por lo tanto, puedo ofrecerla con muchísima tranquilidad. Muchas gracias. Esto era lo que tenía para ustedes en esta noche. Espero que haya sido de mucho provecho y quedo atenta a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Organiza ALA, Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeon Richter y sus productos Levocert 1, Levocert 2, Sivilla, Sivilla CD, ENRA. La sesión de preguntas y respuestas estará moderado por el Dr. Luis Hernández, miembro del Comité Ejecutivo y Científico de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA. Muy buenas noches a todos. Gracias a la doctora Luisa Fernanda por la oportunidad de escuchar tan impecable conferencia. A través del chat he estado invitando a los más de 300 conectados a la conferencia, Luisa Fernanda, para que externaran sus preguntas. Sin embargo, aún no han surgido preguntas al respecto. Es que realmente la presentación fue brillante y sumamente clara. Tal vez para romper un poquito el hielo con los asistentes, se me ocurre, Luisa Fernanda, preguntar, estamos acostumbrados a utilizar el dienogest solo cuando estamos tratando endometriosis. La razón es más que obvias, aunque la evidencia mostrada por ti es que podemos utilizar etinilestradiol y dienogest en régimen extendido. Sin embargo, cuando algunos colegas utilizan el dienogest solo, la primera pregunta es, ¿también cumple una función anticonceptiva por el hecho de ser progestina sola y no tener el componente combinado
de estrógenos independientemente si es estradiol o etinilestradiol? Gracias, doctor. Sí, como usted lo menciona, estamos acostumbrados a utilizar para la endometriosis el Dienogest como una molécula muy segura, muy eficaz y con muchísimos estudios. Justamente la novedad de esta presentación es que cuando se combina con etinilestradiol es una molécula adicional a esto, muy efectiva y eficaz para planificación. Cuando estamos tratando endometriosis solamente con Dienogest, no estamos cubriendo a la paciente en una anticoncepción segura y eficaz. Es por eso que su combinación con etinilestradiol la hace una molécula realmente para planificación y para anticoncepción. Adicional a esto, como vimos en los estudios que son muy concisos y no existe muchísima información al respecto, es porque la novedad es que se utilice y la invitación es a utilizarlo combinado con estrógenos para poder garantizar no solamente el manejo de la patología como tal, sino también para proteger a la paciente como un método anticonceptivo eficaz. Siguen aún sin entrar preguntas, todas son felicitaciones y todas son saludos para tu persona. Cuando utilizamos, sabemos perfectamente que de las progestinas la que tiene el mayor índice cariopigmótico es Dienogest, y entonces por eso su utilización para el sangrado uterino anormal. Sin embargo, cuando se utiliza en anticoncepción, hay opciones en el mercado, en algunos de los países, que tienen estradiol con Dienogest y que tienen etinilestradiol con Dienogest. Cuando pensamos en irregularidades, en sangrado uterino anormal, ¿tu opinión es utilizar el Dienogest con etinilestradiol o lo podemos utilizar con estradiol también, a sabiendas de que el estradiol solo, sin el esteretinil, es muy pobre biodisponiblemente y probablemente las irregularidades de sangrado van a ser mayores, ¿cierto? Sí, pues mi recomendación es como lo vimos y está demostrado en la evidencia, no es digamos mi recomendación, sino lo que dice la ciencia, es que cuando lo juntamos con el etinilestradiol favorece a la paciente en control de irregularidad menstrual, no solamente para menstruación abundante y sangrado abundante, sino que también le estoy ofreciendo a la paciente que a largo plazo y a medida que se expone al método anticonceptivo, pues la paciente tenga un control en el ciclo. Asociado a esto, recordemos que la endometriosis pues se caracteriza por mucho dolor pélvico y mucha sintomatología asociada a la menstruación. Entonces, no es solamente dejar que no sangre, sino también de ofrecerle a la paciente una mejor calidad de vida respecto a estos otros síntomas adicionales que le estamos dando y con una mayor seguridad, sobre todo por los eventos pues, trombóticos que puede llegar a generar. Recordemos que lo más importante siempre es individualizar la paciente y tener en cuenta los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para poder estar seguros ante qué paciente nos estamos enfrentando y qué beneficios adicionales le vamos a brindar, porque no es que aprendimos de esta combinación maravillosa y ahora a todo el mundo le vamos a dar la molécula porque sabemos que está en boom. No, es porque tenemos que identificar qué necesidad específica tiene cada paciente, en qué etapa de la vida está y qué necesidad adicional quiere que le brindemos a través del método que estamos utilizando. Ajá. Ya comenzó a surgir un número de... Nuevamente la respuesta es que hay que individualizar el caso, porque no puedo generalizar esa respuesta, sino que tengo que ver los factores de riesgo asociados a esto. Pero si yo lo puedo dar combinado para poder lograr un control adecuado de la sintomatología, pues es mucho mejor así. Y respecto a la menorrea, como vimos en uno de los estudios publicados, solamente el 3% de las pacientes llegan a menorrea después de los primeros 6 ciclos de haber utilizado el método anticonceptivo. El estudio de Zimmerman, que es el que les mostré con una cantidad muy, muy grande de pacientes, nos muestra que el sangrado se logra controlar casi hasta en el 90% de los casos a los 6 meses de haber utilizado y hasta el 3% pueden llegar a menorrea. Otra pregunta, si tengo pacientes con clormadinona y hidrospirenona, ¿se puede migrar a Dienogest si las pacientes no presentan síndrome de ovario poliquístico ni endometriosis?
mi decir no solamente en anticoncepción, sino en todos los manejos es que si estamos dando una combinación que es segura para el paciente y que está funcionando bien, no tengo por qué migrar. Simplemente el caso de que la paciente tenga una necesidad, y por eso nuevamente insisto en que la individualización del paciente y la necesidad es importante. Muchas veces llegan a mi consulta pacientes que vengo planificando con X o Y molécula muchísimos años y me quiero cambiar porque es que fulana y sutana tienen el pelo más bonito. No, es que si te está funcionando bien, si recuerdas adecuadamente la toma del medicamento, controla tu ciclo y no estás embarazada, no es necesario cambiarlo por una ganancia adicional cuando la paciente no tiene signos clínicos, pues como tal. Uh-huh. ¿El uso de Dienogest y valerato de estradiol para endometriosis? Creo que eso ya lo habías contestado, pero valdría la pena complementar un poquito para que no quede... Correcto, basado en la evidencia, la molécula pues más estudiada es etinilestradiol y adicional a esto la dosis entre más baja, pues o sea, quiero decir, entre mejor ofrezca beneficios al paciente a la menor dosis posible, pues mucho mejor porque voy a garantizar también menores efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Y hay un comentario, no me parece pregunta, pero dice, al mejorar la endometriosis con esta fórmula, me imagino que hablando de Dienogest solo, el costo es un factor a tomar en consideración después de que hay mejoría de la endometriosis. No entiendo la pregunta, no sé si... te digo cómo la entiendo yo de repente, porque sí. no es una pregunta, sino más que todo es un comentario. Me imagino que el comentario va encaminado a que cuando utilizamos Dienogest solo, el tratamiento mensual es caro. Ya. Y que cuando mejora la endometriosis con la fórmula de Dienogest solo, entonces el costo es un factor a tomar en cuenta y puede hacerse un traslape a Dienogest etinilestradiol, que por lo menos en Centroamérica es mucho más barato y por supuesto que definitivamente estarías de acuerdo con eso, ¿es correcto? Ok, es un comentario, claro, sí señor. Hay una, no sé si está bien escrito, pero dice, ¿Revigedeón sería un método aconsejable? Revigedeón. En Centroamérica no lo conocemos. No lo conocemos, no lo sé. ¿No? Entiendo, no. Ok. Sigo hacia arriba. ¿Por cuántos años se puede utilizar el Dienogest solo en pacientes con endometriosis? Mientras eso no tiene como un límite específico de tiempo a usar, es mientras la paciente necesite estar sometida al tratamiento. Recordemos que cada vez más el uso del tratamiento médico está más indicado que llevar a nuestras pacientes a cirugía por todos los efectos secundarios que esto tiene. Entonces, mientras controlemos, necesitemos tener bloqueada a la paciente para evitar la inflamación y demás, pues, de la sintomatología asociada a endometriosis, es el tiempo que sea necesario. Uh-huh. Otra vez la misma pregunta, tiempo límite para su uso, pero preguntan qué efectos adversos se han reportado utilizando Dienogest. Bueno, las combinaciones, como todas digamos, lo revisado en la literatura, van más hacia lo más importante como es las trombosis y los eventos trombóticos, pero esto está más asociado al estrógeno como tal que al Dienogest. Uh-huh. Ok. He usado Dienogest de forma no anticonceptiva, pero al suspenderlas, las pacientes han presentado efectos secundarios como caída de cabello, aumento de grasa en el rostro y acné. Es un efecto de rebote. ¿Hay datos sobre esto? Yo creo que es más que un efecto de rebote, y si es de rebote y no lo conozco y nos pueden ayudar, súper bienvenida la información. Pero yo pienso que más que efecto de rebote es porque como el Dienogest de por sí tiene un efecto antiandrogénico per se, pues está favoreciendo este efecto en el paciente y cuando se lo quita la paciente nota la diferencia. Entonces pienso que más de rebote es como que la dejó expuesta a sus andrógenos pues de manera natural. Definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Muy probablemente esta paciente tenía manifestaciones de androgenización
Dienogest y el etinilestradiol como anticonceptivo sería muy difícil la adherencia. No, las combinaciones vienen en una píldora las dos moléculas, no son dos comprimidos por separado. Justamente esa es la novedad pues de este tipo de investigaciones, que podamos dar en una sola molécula todos los beneficios con una eficacia anticonceptiva muy alta. Ok. ¿Se puede usar Dienogest en paciente con antecedentes de varices y sobrepeso? Sí, recordemos nuevamente que con el peso no tiene ningún problema, pero recordemos que tenemos que tener en cuenta los criterios de elegibilidad. O sea, voy a ser muy enfática en esto, y es que debemos siempre revisar la tablita, el circulito, todas las herramientas que tenemos a la mano para saber si nuestra paciente puede ser beneficiada de esto. Pero si no tiene, digamos, eventos trombóticos claros o trombofilias diagnosticadas previamente, pues se podría utilizar. Respetuosamente quisiera simplemente complementar que si vamos a utilizar el Dienogest solo, obviamente entra como una píldora de solo progestina, en donde los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud casi no lo prohíben, y en términos generales, píldoras de solo progestina con diferentes cofactores, comorbilidades, es categoría 1 o categoría 2, porque realmente está demostrado que quien tiene el impacto negativo, en este caso sobre varices y sobre sobrepeso, es el estrógeno y no la progestina, no el Dienogest. Modificación negativa de los factores de coagulación que pudieran afectar esas varices, no lo hay, porque los factores de coagulación no son progestágeno dependientes, sino estrógeno dependientes. Entonces, como bien lo decía Luisa Fernanda, ningún inconveniente para utilizarlo en paciente con antecedentes de varices o de sobrepeso. Vamos hacia arriba. ¿Recomienda usted para menores de 16 años con sangrado disfuncional? Saludos desde Dominicana. Un saludo. Sí, las recomendaciones, sí, como pudimos ver en otro de los estudios, lo recomiendan en pacientes adolescentes. Sin embargo, recordemos que la paciente adolescente tiene una variación en su duración de ciclo para hablar de regularidad. Cuando la paciente entra en menarca, no podemos decir que sus ciclos son de 28-7 siempre, porque hay una inmadurez en el eje hipotálamo-hipófisis. Pero si la paciente es recurrente y es persistente el sangrado intermenstrual, se pueden utilizar con seguridad, y es una recomendación en pacientes que además tengan síntomas de androgenización para el manejo de la paciente adolescente. Ok. Me imagino que es una visitadora. Dice, en Gedeón Richter tenemos distintos métodos para cada mujer. Ese es un comercial agregado. Es un comercial, sí. ¿Cuántos meses debo mandar el tratamiento para la endometriosis? Ya lo comentabas. Luego, la otra pregunta es líbido y Dienogest. Se habla de que hay una disminución de la libido con anticonceptivos combinados, como Dienogest es una progestina híbrida derivada 19 nortestosterona. ¿Tiene un impacto negativo sobre la libido? No hay ningún impacto. ¿Favorece la libido? Con endometriosis se queja mucho de otras cosas diferentes a la libido, como son el dolor, como son el sangrado, y cosas que afectan también su calidad de vida sexual. Entonces, no es solamente la libido, es conocido su efecto directo sobre este punto, pero la mejoría sobre otros podría llegar a ser equilibrado o benéfico. Ese es un concepto mío, y realmente no tengo el artículo que me diga el porcentaje en disminución del libido y demás. Ok. Una última consulta. Consulta sobre spotting producido por Dienogest. Bueno, vimos que al contrario del spotting producido por el Dienogest, hay un control muy claro y clínicamente evidente después del uso continuo. Lo importante es que el paciente no suspenda el método antes de hacer un tratamiento completo. Primeros 3 ciclos va a nuestra consulta, evaluamos cómo ha sido el comportamiento del manejo,
y en los siguientes 6 ciclos la tasa de satisfacción respecto a este tema es mucho mayor. Entonces no hay que suspenderlo si persiste de pronto algo de sangrado dentro de los primeros 6 meses de uso. Yo quisiera preguntar complementariamente, de acuerdo a las diapositivas que tú presentaste, si esta paciente con spotting producido por el Dienogest solo sería una buena candidata para hacer un traslade con Dienogest y etinilestradiol de una manera continua y no cíclica. Correcto, esa es una de las indicaciones muy claras para el manejo combinado con estradiol, el control del ciclo y la disminución del sangrado, correcto. ¿Qué anticonceptivo sería lo más recomendable para una usuaria con migrañas y con síndrome de ovario poliquístico? Bueno, síndrome de ovario poliquístico y migraña. Recuerden que para migraña los anticonceptivos combinados pues no son una buena opción porque nos van a producir elevación en la cefalea. Un método solo progestina en ovario poliquístico pues sería una buena opción, asociado a control de otros factores en los cuales deberíamos manejar adicionalmente en estas pacientes, tema de resistencia a la insulina, tema de ejercicio, tema de dieta, manejo del peso. Creería que un método solo progestina, ¿no? Pero la verdad no tendría como tanta seguridad en esta respuesta. Una buena posibilidad podría ser utilizar un combinado con estradiol y no con etinilestradiol por la acción del etinilestradiol sobre prostaciclina. Sin embargo, también recordemos que la migraña y el dolor de cabeza es una contraindicación para utilizar estrógenos, de tal manera de que utilizar una píldora de solo progestina como anticonceptivo y además que no fuera la migraña hormonodependiente, podría ser perfectamente una buena alternativa. Aunque recordemos que el etinilestradiol en el síndrome de ovario poliquístico actúa en las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, y eso es a favor del beneficio sobre el síndrome de ovario poliquístico. Entonces... ahí está la respuesta. Píldora de solo Dienogest. Solo Dienogest. Manejo de la depresión tomando Dienogest. Ay, Dios, esto es un dolor de cabeza. Si es solo con Dienogest, combínenla con estradiol, con etinilestradiol, porque esto ha demostrado que mejora mucho también los síntomas asociados en síndrome disfórico premenstrual. No es la primera opción, pero también nos puede ayudar al modular un poco el control del ciclo y mejoría clínica del tema pues de la habilidad emocional. Dienogest y menopausia, ¿qué se sabe? Dienogest, bueno, la combinación de etinilestradiol y Dienogest se puede utilizar hasta la perimenopausia con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, sobre todo porque la paciente no va a estar sintomática y fácilmente puede hacer como un switch en el momento de la perimenopausia. Dienogest como sí solo puede ser una buena también alternativa, sin embargo nuevamente es individualizar a la paciente muchas veces cuando viene en control con Dienogest más etinilestradiol y está en la perimenopausia se rehúsa a cambiar porque viene con un control adecuado, con una clínica cero manifiesta, a pesar de que en algún momento sí lo estuvo, y la paciente se aferra mucho al manejo cuando funciona de manera adecuada. Comentarios de que van en favor de la utilización de progestina solas para anticoncepción en pacientes con migraña. Más saludos para ti. Gracias. Veamos. Muy buena la información y la sinceridad de la expositora es buena. Se les agradece mucho por ayudarnos a conocer algo más. Está muy bien. Estoy buscando más preguntas y ya no hay. Los demás son... Ya todo está claro. Los demás son comentarios. Los demás son comentarios a favor de la excelencia de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, en vista de que ya
se contestaron todas las preguntas que estaban relacionadas con la conferencia y todas hechas por gente dentro del panel que nos acompañó, que fueron casi 400 asistentes. Yo quisiera aprovechar, Luisa Fernanda, la oportunidad para agradecerte tu presencia, para agradecer la excelente conferencia que nos diste, agradecer a Gedeón Richter también su apoyo incondicional y su acompañamiento, que aparte de agradecer la excelente conferencia y por parte del apoyo técnico y de logística de Gedeón, agradecer en nombre de ALA la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, invitándolos a que el próximo jueves de nuevo estemos en esta misma sintonía y frecuencia para seguir con esa educación médica continua que necesitamos todos, ese refrescamiento y ese recordatorio de las características de los componentes hormonales de una gama importante de alternativas y de opciones anticonceptivas. Así es que no me queda nada más que, en nombre del doctor Alejandro Paradas y de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, agradecerles a ustedes su presencia y de nuevo reiterar la invitación para el próximo jueves a la misma hora. Muchísimas gracias Luisa Fernanda, un placer. Muchas gracias por la invitación a todos. Y nos vemos la próxima. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Organiza ALA, Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. Este evento científico llega a ustedes gracias a Gedeón Richter y sus productos Levocert 1, Levocert 2, Sivilla CD, ENRA, un evento People Marketing.